presentamos Cita Deportiva, con la participación de Gabriel Aguirre, Richard Ponce, Fernando Barba, Marcos Hidalgo, Eduardo Molina y en la hípica Vicente López. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes, nuestros amigos y seguidores de Cita Deportiva, en una nueva programación, en una semana muy especial, por cierto. Estamos cerca de la Nochebuena, que va a ser el día sábado, el domingo va a ser Navidad, y la ciudad, el país se encuentra totalmente en movimiento, porque usted viera cómo están copados los parqueos de los principales centros comerciales de la ciudad. Hoy día que venía para acá, pasé por el Policentro. Oiga, estaba totalmente lleno los sitios de parqueo. Cerca del San Marino usted veía la entrada y salida de vehículos. Es algo pero fabuloso ver el movimiento que tiene la ciudad, la congestión también vehicular, no importa la hora. Fíjense, para venir acá me he tomado casi una hora en venir, cuando normalmente hago media hora. Pero es por la cantidad de vehículos que están transitando, mi querido Richard. Buenas tardes. Así es, gracias Gabriel Aguirre. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva edición aquí. Es cierto lo que indica Gabriel, está muy congestionado ahorita el tráfico vehicular, especialmente estos días, y como lo decíamos, justo lo comentábamos el día de ayer, esto va a ser largo hasta el día 31. Y fíjese que no es tan tarde, pero igual se ve un movimiento y es en todos prácticamente, es en todas las partes del perímetro de la ciudad. Claro. Así es, se ve, es peor si usted va al centro, ni se diga, no tiene ni cómo parquearse. Si usted se va a la bahía, es mejor que vaya caminando, coja un bus. Coja un bus y va caminando. Va caminando, porque si usted quiere ir con su vehículo, ahí es fregado, es difícil, no hay cómo poderse parquear. Ahí se le va más el tiempo en buscar dónde parquearlo que lo que va a buscar. Exactamente. Eso es un caos totalmente. Claro que sí, oiga, pero lo que nos regocija es ver que, bueno, el comercio está activado. Muchas actividades se están cumpliendo con normalidad, y especialmente después de tiempos que se pasó prácticamente en cero los comercios. Sí, Recuérdense fue muy bajo hasta noviembre. Acuérdense que mandaron por el toque de queda. Sí. Estamos hablando especialmente los que atienden en las noches los bares, discotecas, los mismos restaurantes. Claro. Pero ya con esto ya se levantó, creo que fue el 15 o el 16 recientemente. Sí, pero ya recién se levantó. El día viernes por ahí recién se levantó esto. Entonces Oiga, ya parece que se volvió a la normalidad y ahora quieren, pues, especialmente, como bien indica usted, los comerciantes quieren sacar provecho de lo que se venga, especialmente en esta festividad de Navidad y fin de año. Claro, porque ya después se vienen los meses flojos. Sí, enero es flojo. Es muy flojo porque hay gente que está debiendo hasta la quincena de marzo. Ni siquiera enero más o menos empieza, como quise, a poner después del 15. Claro. Pues el 15, porque las primeras 2 semanas de enero es bastante flojo. Claro, y especialmente cuando ya se va acercando la época de San Valentín, que es una época de mucho ahí se mueve. comercio. Ya en febrero, en cambio, ya empieza otro movimiento, es verdad. Claro, porque los comerciantes tienen muy claro algo. Claro. San Valentín, Día de la Madre y la Navidad son las 3 temporadas donde ellos pueden realmente negociar. Es cierto, y déjeme decirle que el Día de la Mujer también se celebra el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es un movimiento que este año, mejor dicho, parecía como cuando usted ve San Valentín. Claro. Eran los ramos todos, cada vez está cogiendo más auge esto del Día Internacional de la Mujer. Oiga, pero parecía que Día de la Madre. Parecía el Día de la Madre, exactamente. Porque el Día de los Enamorados y Día de la Madre usted ve movimiento. Claro. Pero así fue el día 8 de marzo. Los peluches. Uy, los restaurantes estaban llenos. Cada vez le están dando mayor, sí. Oiga, y el día 20 de noviembre, el Día del Hombre, ¿hay movimiento? Ay, no. ¿Qué movimiento, cierto, no? El Día del Hombre, el 20 de noviembre. ¿Usted ve el movimiento? 20 de noviembre fue el día que se inició el Mundial. Claro. Fue el día domingo, me acuerdo. El movimiento, ¿qué movimiento el Día del Hombre? Nada más interesante. El Día Internacional del Hombre. Ahí. ¿A usted le han deseado feliz día? Nadie. Nunca, nadie. Ni una admiradora. No, estamos hablando de cuando es cumpleaños es diferente. Claro. Pero por ese día que usted me acaba de la fecha del Día Internacional del Hombre, nadie.
Es más, yo después el Día Internacional y eso viendo por las redes, que Claro. de ahí ni sabía. No le dan Ahora la ya lo están importancia. celebrando el Día del Hombre. Oiga, yo siempre me acordaba del Día de la Mujer, pero Pero el Día de la Mujer sí. yo es siempre me bastante acuerdo cuando era bien sonado. un niño, pues, y llegaban recién las cintas del Chavo del Ocho acá al Ecuador, pues, que lo transmitía Canal 2. Claro. ¿Se acuerda usted? Exacto. Y solo lo emitían un día a la semana, que era el día lunes después del televistazo a las 8:30. Exacto. Cuando el famoso capítulo del Día Internacional de la Mujer, pues que ya El se lo había famoso. determinado. Mire que allí en México, en Ajá. ese entonces, estamos hablando, usted me está Década hablando. de los 70, finales, claro. mitad de los 70, fíjese, Ajá. ya celebraban, aquí era, pero no era tan sonado. Claro. Es como el Día Internacional del Niño también. Oiga, que es el yo- 1 de junio. Y ahorita también el Día Internacional eso suena bastante. Yo me acuerdo cuando era pequeño, Ajá. sí se lo celebraba así, pero no era tan. Ahora hasta en las escuelas es una obligación que hay que aportar un Exacto. dinero para la fiesta de los niños. No era tan sonado, ahora no. Usted ve a la salida, especialmente después de las 6 que salen los papitos de los trabajos, ve llenos los KFC, los centros comerciales, todo eso, todo. El Día Internacional del Niño, como decimos nosotros, alguna inquietud, algo o algún juguetito, pero algo hay que comprar. Oiga, yo me acuerdo que una ocasión mi mamá, ella fue la que me dijo, cuando me acuerdo yo salía del colegio del San José, tenía 9 años, y me esperó con un regalo a la bajada del Expreso, el bus número 1 que iba yo. Cuando ya llegaba a la casa. Ya llegaba a la casa. Día Y yo me Internacional del Niño. Y yo me quedé sorprendido. pues. No sabía qué era. ¿Qué era? Porque no era ni su cumpleaños, parecía. Claro, pues, porque mi cumpleaños es iniciando el Claro, año, y claro. ya estábamos mitad de año. Claro, pues. se sorprendió, puti. Claro. Oiga, y qué sorpresa. No, y también cuando era pequeño, ¿verdad? Mi madre especialmente algo nos compró, pero era por el Día del Niño. Claro. Pero claro, ahora ya se lo celebra más, o sea, es más sonado. Claro, ahora hay fechas que el comercio trata de aprovechar. Como el Día de San Valentín. Oiga, Eso el Día de también San Valentín es bien sonado. Y también Y después de febrero, el Día de la Mujer también. O sea, casi llevan a la par. O sea, y se ve bastante movimiento, especialmente los que venden peluches, flores, los restaurantes, todo. Los moteles. Y también los que moteles. también hacen las promociones a Y, través de las y redes. el Día de la Madre, que es en mayo, ni se diga, ¿no? Que es, No, porque más vale el Día del Padre, no se ve, pero no es muy... Claro, al es padre tan- siempre, claro. hasta el tamaño del regalo es menor que el No de la es, madre. pero el Día de la Madre sí, pues sí, Claro. exactamente. O sea, Bueno, son es que fechas que de verdad son importantes. Son importantes, es cierto. Como para los argentinos, el día de hoy ha sido tan importante porque pudieron recibir a sus héroes deportivos. Oiga, llegó, ¿no? La selección gaucha y ahora sí Claro, fue. y tuvieron un recibimiento por todo lo alto. El público desde el día de ayer se había concentrado en la zona esta del obelisco. Donde está el obelisco. Exactamente. Y fíjese que Dicen que desde ayer ya estaban concentrados. ya estaban concentrados. Ya. Y como el gobierno decretó día feriado, Hoy. el día de hoy, para poder recibir a sus héroes, Exacto. y lo que la selección no quiso es ir al Palacio de Gobierno. Porque decían que iba a llegar ahí, pero ya parece que No, no no aceptaron. llegó Ya. porque no están muy de acuerdo con la forma de gobierno de Argentina. Los jugadores emblemáticos que tiene esta selección, encabezando por Lionel ahorita Messi. no están ciertas cosas, no. Inclusive Lionel Scaloni, el técnico, también era otra de las personas que no estaban tan acorde. Entonces, como la mayoría gana, Claro. no fueron. No fueron. ¿Y dónde habrán ido entonces? a pasear, pues, a Anduvieron. recorrer las Solo calles de recorrieron. Buenos Aires. Claro. Yo creo que el mayor de los premios que puede recibir la afición argentina es recibir a sus héroes como Claro, se lo merecen, claro. vitoreándolos, aplaudiéndolos con cánticos, con Claro, serpentina, por supuesto. y que este triunfo después de 36 años, pues. Sí, estamos hablando de México 86. De México 86, Claro, exactamente. cuando Diego Armando Maradona estaba en todo su esplendor. Exactamente. Tenía 26 años, Claro. no iba a cumplir 26 años, Sí, porque porque él era del Diego es de 60. octubre y esto fue a mitad de año. En junio, julio terminó. Exacto. Sí. Entonces tenía 25 años. Físicamente No llegaba a los 26 todavía. estaba en estupenda Estaba condición. en todo el esplendor. Claro. Y nos dio muestra de que él fue genio y figura, porque el famoso gol con la mano de Ya que Dios. estamos hablando que Italia 90, él llegó de 29, todavía no De cumplía los 29. 30, porque acuérdense que el Mundial siempre es entre junio y julio.
Oiga, y después Claro. de todo, si Argentina le metía un poquito más de fuerza, ¿quién quitaba que no hubieran sido los alemanes? Porque los alemanes apenas ganaron fue por el tiro penal de Andreas Brehme. Así en aquel, claro, que se fueron a la tanda de los penales. No, fue perdón, directo. Perdón, fue directo, sí. Fue directo Sí, el sí, penal. ya me acordé, sí, el Sí, penal, sí. entonces con un partido penal- peleado, fue peleado. Claro, sí, ya me acuerdo. Sí. En esa época En esa final que llegó Argentina con Alemania. Claro. Se volvieron a encontrar. se volvieron a encontrar después de 4 años. Después de 4 años, pero ahí sí Alemania, como dice, se sacó, pero como decimos nosotros, ¿no? Un poco más y Argentina de pronto se la podía haber peleado. Claro, se la pudo haber peleado. En aquella final. Y fíjate que Franz Beckenbauer en ese año se pudo consagrar como técnico campeón. Tenía el récord de técnico, de jugador, de haber levantado la Copa de Campeón. Por primera vez en aquel entonces, ¿no? O sea, Claro, como técnico. Como técnico, Claro. y recordemos algo, que estamos hablando de, se me escapó el nombre del técnico, ¿cómo es? Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer, él tuvo la dicha de levantar la actual Copa de Campeón del Mundo, porque recuérdense ustedes que hasta el año 70 era la Jules Rimet, que Exacto. se la llevó la selección brasilera. Brasil, claro. Y a partir En el 70. del 74 ya se incorporó el actual trofeo El actual que trofeo, nosotros claro. estamos viendo. Del 74 acá, ese trofeo ha venido, pues, en cada país que gane, queda ahí hasta que llegue después de 4 años y se la vuelva otra vez Por supuesto. a exhibir. Exactamente. Claro, y los argentinos, esta es la tercera oportunidad que cuentan con dicho trofeo. Claro. Imaginémonos. Del 78, que fue el primero. Oiga, y después de todo, Argentina, sus títulos han sido de manera sufrida. Dese cuenta en los partidos de la gran final. Porque en Argentina 78. La primera estrella que logra, sí, es. En Argentina 78, ese partido ante la selección de Holanda. Yo diría porque ahí una de las finales también, para mí, una de las mejores bien finales. reñida, muy fuerte que exactamente. tuvo Argentina. Sí, nos tuvo a todos en tensión. Claro, y sobre todo la brusquedad con que se jugó, con la virilidad, como se le decía. Más de un jugador argentino lo vimos emanando sangre, Claro, con las camisetas claro. con el color rojo, Claro que sí. debido a los golpes, al momento y a la adrenalina que va fluyendo en un partido tan importante y que te puede determinar la gloria o el fracaso. O el fracaso, claro. Era el todo o el nada. en ese Así partido. es. Y Holanda, que no quería también dar su brazo a torcer. Y que era su segunda final al hilo. Y era la segunda final, exactamente, sí. Es verdad. Era su segunda final al hilo. En la primera empezó ganando, pero lastimosamente no pudo mantener esa ventaja y la selección alemana, la dueña de casa, le vira el resultado y se lleva el título. Sí, así Se es. lleva el título de campeón Así del es. mundo. En el año 78, Argentina bregó muy fuerte. Sí, esto lo tuvo, como aquí dicen los holandeses, especialmente lo que siempre recordamos. Si Ajá. ese partido, cuando iba 1-1, ya faltando creo que 5 o 3 minutos faltaban algo para así, que terminara el algo así, partido. exactamente, pero ya menos de 5 de 3, como dice usted, donde ese balón, esa pelota que por el poste se salva, Claro, si ya Fillol estaba porque jugado. ya estaba jugado, exactamente. Donde entraba, chao Argentina. Chau Argentina. Ahí el campeón era Holanda. Era Holanda y no iba a haber alargues. Porque Holanda estaba dando, como que dice, martillaba con todo. Claro. Quería ganar, no quería los alargues, Indudablemente. pero así es el fútbol. Terminó igualado el partido normal, en los 1-1. 90 minutos 1-1 y se jugaron los suplementarios. Ahí en los suplementarios se vio una Argentina ya diferente, claro, con diferente. otro aire, en Claro. una etapa muy dura. Y cuando Kempes hace el primer gol el- tendría que ser el segundo, el y segundo en el alargue ya Así es. como que bajó la moral de los holandeses. Claro. Ahí le bajó Ahí- bastante. Y sí. ya después vino el tercer Y gol. ahí sí, prácticamente. Ahí ya Ahí se Argentina- quedó como el matador ya. Claro, el Exactamente. matador Mario Alberto Especialmente Kempes. el tercero, que fue un buen gol de Bertoni. De Daniel Bertoni, claro. Exactamente. Oiga, y bueno, pues ahora los argentinos están también a la espera. Estuve viendo que están cosiendo, la nueva camiseta con la estrella 3. Sí. sí. Oiga, Ya. dice que ya va a salir a la venta el día 26. La le nueva dice. indumentaria. Nueva indumentaria de la selección. Al día siguiente de Navidad ya está a la venta. Oiga, y Eso. yo creo que esa camiseta ni bien sale y va a Se va a desaparecer. vender. Se va a vender, sí.
Es que ¿quién no quiere lucir? A lo menos Claro. los fanáticos, los hinchas, mejor dicho. Claro que y sí. el pueblo argentino quiere lucir esa camiseta, claro. Y Es más- recién ganada, Claro. como usted dice, la estrella número 3. La estrella número Así 3, es. que lo coloca a Argentina ya Claro. con una selección con Sí. un poquito más de peso. Sí, sí, porque recordemos, 5 títulos tiene la selección brasilera. Brasil. Es la que 4, va, a ver, Brasil va adelante con 5, ¿verdad? 4 tiene Italia y 4 tiene Alemania. Sí, son las que siguen después. Y Claro. tercera, ya van con 3, va Argentina Argentina y nadie más. y nadie más. Nadie más. Para Y- contar. Porque ahí de una sí vienen ya. Y ya de ahí viene 2 títulos de Uruguay, 2 títulos de Francia. Viene Así es. el título que tiene uno que tiene Inglaterra y un título que tiene España, si no me falla la España, memoria. exactamente. Entonces- y se quedó Francia porque quería la tercera. Claro, cualquiera de los dos que ganara iba a tener su tercera Iba corona. a tener la tercera porque ambos estaban con 2 títulos, es verdad. Con 2 títulos. Con 2 estrellas, como el pueblo. Claro, ahora lo importante de todo esto, Richard, es que si nosotros nos ponemos a medir lo que ha hecho Francia en los últimos tiempos, es algo Sí, importante. oiga, y por cierto, fueron bien recibidos. ¿eh? Estaba viendo Claro. que fue bien recibido, porque hay que decir lo que es, Gabriel. Especialmente Francia terminó jugando. Y Claro. físicamente terminó Terminó mejor. entero. Sí, exactamente. Le y faltó el pueblo, le faltó ya, como quien dice, un poco más, bueno, quizá Yo creo que más corazón, Claro. más pasión. algo, pero terminaron igual, pues el pueblo francés ha ido a recibir, Reconoció, y ha claro. reconocido. Es más, el presidente de Francia Ajá. ha estado al término del partido, estuvo en los camerinos y les estaba, pues como que dice, dando ese aliento. Y sobre todo agradeciendo, Y agradeciendo, a nombre del exacto, pueblo francés del pueblo por francés. haber llegado nuevamente a una final. Claro, es que la verdad que, o sea, fue una final bien que nos tuvo a nosotros, como quien dice, en suspenso, hasta el último. Claro, es Exactamente. algo que es muy distinto a las finales anteriores Claro. que nosotros pudimos ver por definición de penales. Sí, si usted compara lo que hablábamos, comentamos día de el día de ayer. ayer entre la final Brasil-Italia en el 94, con esta de acá, me quedo con la del 2022. Claro, Pero nada, es largo y tendido, infinitamente largo y tendido. porque vimos una gran demostración Claro. de, O sea, de fútbol por ambas parte selecciones de Argentina. Jugaron ambas selecciones como se juega una final. es verdad. Claro, vimos una gran exhibición de fútbol por parte de los argentinos. Vimos a un jugador como Messi que es importante, gravitante dentro de la selección gaucha. Claro. Vimos a un Fideo de María que mientras estuvo en el campo de juego le causó más de un dolor de cabeza al mediocampo y defensores franceses. Esa fue una pesadilla. Por Fue ese una lado. pesadilla. Vimos a un arquero como Martínez, el Dibu Martínez, que Sí, se consagra en uno de este los mejores mundial. goleros en este mundial. ¿eh? Aunque después de que recibe el premio como mejor arquero de este torneo, mundial. tuvo un exabrupto, de verdad, cometió un horror. Muchos pueden decir debido a la euforia, pero la forma, sí. yo creo que por más euforia hay que que- existe en una persona, yo creo que también hay que ser Hay respetuoso. que respetar al rival, no hay que mofarse. es No, verdad. y no hablemos solo del rival, Richard, O sea, del público Del en público, general. claro. Es que Porque se entiende que el mundial no solamente lo ven adultos, lo ven niños. ¿Qué, Lo ven qué pueden niños, pensar un exactamente, niño de un exactamente, jugador así? Pues? Exactamente, así es. O sea, y ¿qué aparte de valores? eso, lo están viendo por todo el mundo. Claro, Es ahí todo el planeta que está centrado. sobre claro, yo creo que Claro. eso... eso. Aparte de lo que usted ve ahí en vivo y en directo en el estadio, está a nivel de todo el planeta, lo están viendo. Claro, Así es. si usted sabe que en el mundial hay 2 partidos que son súper importantes. El de inicio Y el final. Y el final. Eso es, olvídese. De pronto alguien se puede perder el resto de los partidos, no lo ve en el momento, claro, lo ve después. Pero todos están por la final, pues. Pero en el partido, como usted lo dice, en vivo y en directo, están tanto el de inicio y el de la final. Claro, el de apertura, como decimos Claro, nosotros. el de apertura. ¿Quién Así no es. está concentrado y no inicia el mundial? Vamos El a ver cómo primer- juega. Claro, exactamente. Y eso que ya se ha abolido, una costumbre que había antes, que el campeón del mundo arrancaba. Arrancaba El campeón vigente tenía que jugar primero. Así es. jugar primero, exactamente. Ya eso ya no. Ya eso ya no se da. Abolieron eso. Ahora pudimos ver al dueño de casa jugar ante la selección ecuatoriana en el primer compromiso Claro, del mundial. le tocó con el país anfitrión, exactamente. Claro. Sí. Ahora, bueno, pues que los argentinos sigan festejando. Yo creo que se lo merecen.
y sobre todo en un momento tan difícil que están pasando económicamente, Sí. En lo político, en lo social. político y social. Yo creo que esto les da como un bálsamo. Sí. Y sobre Una alegría para el pueblo también. Claro, es una alegría para el pueblo y eso es lo que es el fútbol. Sí, el es la fútbol es una alegría alegría. del pueblo. No importa si estás en lo más alto o si estás en lo más bajo. Así es. El fútbol mueve masas, como Mueve decimos. masas. Así es. Así verdad. es. Porque usted a veces en un estadio, cuando no había tanta división en los estadios como ahora, que usted encuentra suites, encuentra palcos, encuentra... Claro. Antes era un solo. Era uno solo, pero igual movía. Se Movía igual. y usted veía a veces festejando el gol al rico con el pobre. Así es, que no había, ahí no se veía nada. Usted no veía color, condición social, de todo. Aquí lo que se veía era la pasión por el fútbol. Pasión por y el fútbol. Y por el, Y no el había, amor a pues, las divisas. como bien indica usted, no había la suite ni nada de eso. La gente, a más tardar, lo único era lo mucho era la tribuna y la general. Punto. Nada más. Y pare de contar. Pare eso de era contar, todo. así es. Eso eran todos los estadios del mundo que había. Así es. Tribuna y general. Punto. Así es. Ya con el tiempo y las Ya aguas. se fue, pues ya un poco más, como decimos nosotros, Así- se fue, como decimos, fue innovando ya. todo eso. Claro, se ha ido Exactamente. innovando y hemos visto Y cada escenarios vez deportivos. y cada vez seguirá más todavía. Y fíjense que en Qatar pudimos observar no suites, más que una suite, Más que una verdadera, suite, exactamente. verdaderos departamentos ubicados en pleno estadio, ¿no? Usted tranquilamente duerme ahí, quiere ver el partido, se levanta y ya está. Ya Ahí estaba, oiga, con toda Como cuando abre el jardín de su casa y ve está la cancha de fútbol. la Eso cancha de está. fútbol, Exacto. exactamente. Mira hasta dónde llega. Todo. Oiga, Una esto- suite de primera, de lujo eso. Y sé que la gente, los organizadores del mundial, los cataríes, han invertido grandes cantidades, grandes Sí. cifras en miles de dólares Es verdad. para construir, porque ellos no tenían muchos escenarios. No. Es más, ahora que terminó el Mundial, Gabriel, ya están desmontando, porque Claro. especialmente los estadios dice que ya los comienzan a desmontar. Y especialmente había uno que era hecho a base de contenedores. A base de container, exactamente, sí, es verdad. Entonces, bueno, pues este mundial nos ha dejado muchas lecciones. Y una sorpresa que hubo, pues, que la selección de Marruecos terminó entre los 4 mejores del mundo. Claro. En representación del continente africano. Eso es importante también. Inclusive la República de Marruecos es República del Reino de Marruecos, ¿sí sabe? Exacto. Que aquí en la Víctor Emilio Estrada existe un consulado. Sí, ahí Y está en toda la esquina, me parece que es Cedro esta calle. Cedro y Víctor Emilio Estrada. Yo hoy día casualmente que venía para acá. Pasó por ahí. Ajá, y es la República del Reino de Marruecos. el reino de Marruecos. así. Y Marruecos la gran Y sorpresa. ojo, esta selección tiene, no sería sorprendente en un próximo mundial, ya verlo, imagínense. Porque Ahora- estuvo a punto de pelear una final. Ahora también hay que hablar algo. Puede que Marruecos nos haya sorprendido para este mundial, pero han habido muchas sorpresas en diferentes mundiales y a veces nomás llegaron hasta allí. Claro, Y también luego hay que- no avanzaron. no trascendieron después. No Claro, trascendieron. Es verdad. Entonces, pasa eso. indudablemente tienen una base. Claro. Y de esa base vamos a ver si se Vamos a ver, mantiene. claro. Porque son 4 años de aquí a 4 años más. Claro. Es verdad. Pero, Pero lo que sí es preocupante que ya potencias, como por decir Alemania, que va 2 mundiales seguidos que lo van eliminando en primera ronda. Porque acuérdense Claro. lo que pasó en Rusia 2018 claro, y ahora. y ahora en este mundial. Y España también. O sea, estamos hablando de las potentes, de los Claro, que han de sido las campeones selecciones mundiales. grandes, exactamente. Selecciones grandes, campeones mundiales, selección fuerte como la de Bélgica, que Bélgica también, una de las favoritas también. ¿no? era Dinamarca. Yo creí que iba a dar mucho más. Dinamarca también se pensaba, pero Yo pensé que iba a dar mucho más por la etapa de clasificación que tuvo en sus eliminatorias, pero realmente cuando lo vimos en cancha fue una decepción absoluta. no fue lo que esperábamos, es verdad. Claro, porque inclusive yo en este micrófono, ¿se acuerda que dije, va a ver lo que va a hacer Dinamarca? Sí, exactamente. Y a la Como hora Bélgica, se esperaba más. se de esperaba más, aunque ya la selección de Bélgica ya era una selección envejecida y que no tenía los recambios necesarios. Si bien es cierto, Croacia tiene algunos jugadores con cierta edad, pero Tenés jóvenes también, así mismo.
Pero fíjese, claro, llegó nuevamente al podio. Y estuvo peleando, claro, ya no quedó segundo, pero terminó entre los tres primeros. Claro, está dentro del podio. Exacto. O sea, Se metió. Y eso es algo sumamente Y importante. también la presidenta, porque ellas tienen una presidenta allá en Croacia, también estuvo bien animada, lo felicitó, les dio todo ese aliento y estuvo en el estadio en ese partido por tercer y cuarto lugar. Oiga, y hablando de cuestiones de selección, ya en los próximos días tienen que conversar tanto los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol como el señor Gustavo Alfaro. Pero yo ¿Qué se ha sabido en estas últimas horas, Gabriel? Todavía no hay... no hay nada en concreto. Allá. Pero no han sentado todavía a conversar, no se han sentado a conversar, mejor dicho. Pero yo creo que han dejado dilatar mucho este tema por parte del técnico. Cuando una persona, si ya él le envió sus aspiraciones salariales de 4 millones... Él ya envió su propuesta. Su propuesta. Claro. Una propuesta que para el fútbol ecuatoriano no es viable. Claro, están pidiendo también, creo que me parece... cerca de 4 millones de dólares anuales. Al año. No. ¿Cómo va a poder pagar la federación una cantidad exorbitante? Y de aquí es un proceso a 4 años. Pues, son procesos a 4 años. Multiplique esos 4 por 4. Estamos hablando de 16 millones. Exactamente. Si clasificase la selección ecuatoriana de fútbol, o sea, ¿de dónde sacaría tanto dinero? Es un presupuesto bien alto. Porque estamos hablando que solo en el Mundial recibió 10 millones. Imagínese. O sea, ni siquiera el premio del Mundial alcanzaría para pagar. No entra en el presupuesto. Claro. Ahora, si nos ponemos a analizar, indudablemente en eliminatorias clasificamos. Eso es muy cierto. En la Copa del Mundo tuvimos una actuación discreta, nada más. Entonces yo no sé de dónde el señor Alfaro quiere aspirar a 4 millones anuales. Y anteriormente, ¿cuánto estaba? Antes de 1.600.000. Era 1.600.000 anual. Vale. Ahí todavía era, factible, era algo que se podía manejar. Ahora, tenemos conocimiento que ya llevaba unos meses que no había cobrado sus emolumentos, porque indudablemente la federación no ha recibido dinero. Ha estado esperando que la FIFA le haga el depósito correspondiente para la federación recapitalizarse y con eso poder cancelar no solamente al señor Alfaro, sino que también me imagino que también con los jugadores. A los jugadores, porque los jugadores también tienen una base. Exactamente. Y tienen una base salarial dentro de la selección. Exactamente. Y estamos también hablando... Y aparte el departamento también, todo lo que implica, claro, lo que es utilería, lo que es todo claro, lo que logística. Todo lo que es, exactamente. Claro, entonces estaba esperando la gente de la Ecuatoriana de Fútbol ese dinero. Exacto. Mientras tanto no ha habido ingresos. No ha habido ingresos económicos. Pero se mandó demasiado el señor Gustavo Alfaro. Mucho. Y yo no sé cuál es el mérito. ¿Cuál es el mérito para pedir tanto? Claro. Porque técnicos de un poquito mayor nivel no ganan ese valor que está exigiendo. Sí nos llevó un mundial, agradecidos estamos, no somos desagradecidos, pero ha sido dando y dando. Él dio su trabajo, su esfuerzo, también al pueblo ecuatoriano le ha estado cancelando sus saberes. Claro. Cuando el señor Alfaro estaba sentado haciendo opinión, porque ni siquiera estaba dirigiendo club, y esta ha sido la oportunidad de oro que él ha tenido. Claro. Imagínate. Llegar a una selección que, si bien es cierto, llegó con 15 días de antelación previo al inicio de las eliminatorias. Prácticamente la ceja al ojo, es verdad. Claro, que llegó a clasificar, que tuvo buenos partidos, pero también tuvo partidos desastrosos nuestra selección. Hubieron partidos que nos pusieron también con los nervios de punta, ¿verdad? Exacto, claro, que pusieron hasta cierto punto riesgo de clasificar. Claro, exactamente. Entonces... no podemos ser tampoco tan desconsiderados en cuanto a una propuesta salarial, pues.
Hay que ponerse a analizar. Tiene que, bueno, si de pronto se llega a un acuerdo con el técnico Gustavo Alfaro, él tiene que bajarse ya, porque no pienso... Claro, porque es imposible... Hasta para ambas partes. Claro. Para que en tanto le convenga de parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol como también al señor Gustavo Alfaro. Y solo una cantidad sí se la pudieran estar cancelando si es que lo contratan en el Brasil, de pronto si es que lo contrata el River, porque yo sé que el muñeco Gallardo ganaba 6 millones anuales en River como técnico. Y que estamos hablando de la economía en Argentina. En Argentina, exactamente. Tiene una inflación bien... Claro. Y fíjense cuánto ganaba, como usted lo indica, el señor Gallardo. 6 millones al año. Entonces, esas cantidades... Pero así mismo tienen una presión, tanto si usted dirige a Boca o a River, ya sabe en lo que se va a meter. Exacto. Claro. La afición esa es una. Es una. El periodismo... La prensa es otra. Es verdad. Otra. Entonces son clubes que así mismo te demandan calidad, compromiso. No cualquiera que se sienta ahí en un banquillo tiene... ya sabe. No ve, Alfaro estuvo allá en Boca y mire que en Boca no lo quieren. No. Dese cuenta. Así. Y ahora también necesitamos un técnico que ya comience a organizar. Porque... Imagínate, Richard, este año que viene vamos a tener competiciones a nivel de juveniles, que ya ahora sí se van a efectuar. Tanto sudamericanos como campeonatos mundiales. Ya se van a comenzar a efectuar. Y eso sería importante. O sea, entonces, aparte de que ya es hora de que Ecuador pueda estar presente en unas Olimpiadas. Ya hace rato. Imagínate, en Francia, en París, en el 2024 van a ser las Olimpiadas. Sí, la París próxima... 2024. Ya aquí prácticamente, ya, ¿qué sería? Ya mismo de un año allá, a un año, porque ya qué es lo que falta, ya Fenece ya mismo este 2024. Claro, un año, estamos prácticamente a un año. Ya un año y medio, pongámosle. Claro. Creo que eso lo hacen siempre por los meses entre junio y julio. Claro, pero en la época del calor. O agosto, que hace calor. Claro, en la época hasta septiembre todavía es, claro. Claro, es en la época de verano. Claro. Entonces... Hablemos ya prácticamente un año. Entonces ya se requiere una cabeza que sepa ya empezar a esgrimir bien todo lo que se va a realizar en pro del fútbol ecuatoriano. Sí, ya hace rato tiene que desde ya un técnico estar comenzando a planificar, ya entrar a hacer la planificación. Y sobre todo, Richard, que ya tenemos un proceso eliminatoria a la vuelta de la esquina. Exacto. En el 2024 vamos a tener una Copa América que si se desarrolla en los Estados Unidos ya no solamente va a ser entre 10, va a ser entre 16. Exactamente. Porque los norteamericanos, ¿por qué quieren jugar la Copa América? Porque no van a tener procesos de eliminatoria. Ni México, ni Canadá, ni Estados Unidos, porque van a ser equipos anfitriones. Y esta Copa América le sirve para ellos, desde luego. Indudablemente, porque eso es una prueba de fuego. Exacto. Y para poder darle el mantenimiento que requiere su selección. Claro. Porque usted sabe que en eliminatorias, como sea, usted está en competencia, usted está viendo los pros, los contras, quién usted puede incluirlo, quién ya no lo necesita. Esos partidos son los que sirven ahí, exactamente. Entonces, ya es hora de que yo creo que ya se defina la situación de quién va a conducir la selección ecuatoriana de fútbol y cómo se va a planificar el año deportivo de nuestra selección. Sí, es verdad. Va a ser bien competitivo la cuestión, especialmente lo que es fútbol en este 2023. Y sobre todo porque nosotros ya hay cosas que ya aspiramos. No, por ejemplo, si vamos a jugar una Copa América, no ser unos simples competidores. Porque últimamente las Copas Américas, estas últimas Copas Américas que cuando hemos tenido la oportunidad de estar ahí, han sido fatales. Son fatales, juego muy pobre. Y eso ya viene hace rato. Claro. Entonces, yo creo que esa es una aspiración de nosotros, de por lo menos llegar a etapas una de las decisivas. Copas América que recuerdo fue la del 91, que fue lamentablemente nos quedamos, pero sí hizo un papel más o menos Ecuador. Acuérdense, antes de poder hacer aquí la Copa América en el 93. Claro. Ya, en el 91, en Chile, no recuerdo en qué puesto quedamos. Claro, en el Chile 91 que fue. Yo lo que recuerdo que el año 93... Pero ya más o menos Dusan no estaba dirigiendo, ya tenía más o menos amalgamado al equipo, a la selección,
Y ya eso fue base para la Copa América del 93, exactamente. Y en el año 93 tenía una base que había participado en el preolímpico de allá de Asunción. Exactamente. Ya contaba con arqueros como Chiriboga, ya tenía a Coronel, lo tenía a Tenorio, Hurtado, ya estaba el Cuchillo Fernández, ya estaba Carlitos Muñoz. Sí. Entonces, ya contaba con una selección un poquito más fuerte. Sí. Sin embargo, de que nos ayudaron en el calendario, no nos bastó, porque nos tocó una selección que estaba habituada a la altura, como la mexicana, y en semifinales nos eliminó. Y esa selección no le cogió prácticamente como que estaba jugando en México. No Acuérdate que México tiene muchas ciudades de altura. Hay altura, exactamente. Y la mayoría de equipos, especialmente los del DF, juegan a una altura similar a la de la ciudad de Cuenca, más o menos. Sí, más o menos. Exactamente. Y hay ciudades que es un poquito más alta, por ejemplo, Toluca, donde jugó nuestro compatriota Ítalo Estupiñán. Esa sí es una altitud similar a la de Quito. Uh-huh. Y hay ciudades que sí son muy altas. Que cuando llegó Ítalo prácticamente se aclimató enseguida. Claro, porque Ítalo buena parte de su carrera la hizo en la sierra. Claro, pues. Primero en el Macará. Así es. Y de ahí pasó al Nacional. Al Nacional y de Nacional Quito. El paso que da grande al Toluca. Al Toluca, donde él fue una figura importantísima. Claro que sí. Y gracias a y muy querido también allá. Oiga, y por Ítalo Estupiñán llegó Carlos Torres Garcés después y no tuvo el éxito que tuvo Estupiñán. Parece que no le fue bien al año siguiente, porque Estupiñán viaja a México, haciendo un poquito de historia. Ítalo termina la primera etapa del campeonato hasta julio, me acuerdo. Uh-huh. Y él se fue en esos días, a mediados de julio, viajó a México. Ajá. O sea, él jugó la primera etapa del campeonato ecuatoriano del 74. Por ahí mismo vinieron algunos empresarios. Es más, aparte de Estupiñán se fue también Rómulo Dudarmina. También tremendo delantero. Exacto, pues. Él fue contratado para el Jalisco. El equipo del Jalisco. Pero parece que tampoco no dio. Y creo que tuvo 2-3 meses ya estuvo de regreso por acá. ¿Y te acuerdas que Dudarmina era el dinamitero? Un jugador del Macará. Ese era un emblema del Macará. Claro que sí. De ahí pasó por varios equipos. Anduvo por Barcelona en el 76, anduvo por el Aucas también. Claro. Que fue en el 75, hizo buena dupla con JJ de Mario y se acuerda de este brasileño Ubirací da Silva. Mariano. Exactamente. Pero parece que en México, un año antes, no le fue bien. Uh-huh. Y tuvo que regresar. Y Carlos Torres Garcés, al año siguiente, en el 75, por medio de su compadre Ítalo, hace las gestiones para llevárselo. Él estuvo así mismo, estuvo hasta julio, uh-huh. Terminó la primera, se fue para allá. No le dio, parece que algo pasó con el técnico, no era de su agrado. Regresa, comenzando la temporada del 76, ahí es que se lo lleva al club, lo contrata el club por Emelec. Claro. Exactamente. Oiga, fíjese. Sí. Haciendo un poquito de historia, los primeros jugadores que comenzaron a llegar al fútbol azteca. Claro que sí. De ahí ya no se viene hasta hay ¿cómo le digo? Una etapa un poco larga hasta cuando sale Alex Aguinaga. Alex Darío Aguinaga, exactamente. Claro, en el año 89. En el 89, después de Copa Libertadores que jugó ante los chilenos, me acuerdo. Y así mismo se fue, creo que por julio, por ahí se fue. Claro, terminó de jugar la Copa Libertadores, que en la primera etapa jugaron ante los colombianos y en la siguiente fase jugó ante el Cobreloa de Chile. Es más, había un equipo en el 74 que también andaba atrás de Eduardo García, pero Eduardo dijo no, de Melec no me muevo. Uh-huh. Y tengo un contrato y el que sí se terminó yendo fue el arquero que hablábamos ayer, uno de los mejores arqueros. El mismo Ricardo Bernabé Romero. Él se fue para Colérico. El Colérico. Él sí se fue a México. También así mismo con Estupiñán prácticamente. Y se quedó, hizo su vida por allá. Imagínese. Pero Eduardo estaba entre los planes, pero Eduardo dijo no. O sea, lo querían Eduardo. Se lo terminaron llevando a Ricardo Romero. También buen arquero. Claro, buen arquero, estaba en su apogeo en Emelec. Oiga, pero ¿cómo habrá llovido el puñete allá en México? Colérico Romero, eso era. Para verlo en el modelo, en el Atahualpa, siempre había una trifulca y ya estaba Romero ahí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Y tremendo arquero que era un gorilón, pues era grande. En cambio, aquí de los criollos era Huguito Cortés. Hugo Cortés en 9 de octubre. El hermano, porque se hizo evangélico antes de fallecer. Pero me imagino que uno de los pecados que tuvo que haber eliminado es el pecado de la boca. Huguito se sonó a un árbitro pues en Riobamba, uh-huh. Porque el árbitro decretó penal, lo aguantó, dice, la segunda vez otro penal a favor del Olmedo, que jugaba 9 de octubre y en Riobamba, ya la segunda no aguantó y fue y se lo noqueó.
¿Cómo se noqueaban antes? Era eso ya. Oiga, si eso era casi normal ver aquí esos espectáculos. Casi en todos los estadios pasaba eso. Y eso sucedió hasta los 90. Claro. Acuérdense de Eduardo de María, los pleitos que tenía en el Estadio Modelo. Eduardo de María, el mismo que el desaparecido Héctor Gauna. El polaco. Era también el uruguayo, era también Héctor Polaco Gauna, era también, era un jugador bien irascible. O sea, claro. Buen jugador, pero un carácter muy temperamental. Luisito Lambert era el hueso. ¿Ves? También era, o sea, jugadores que querían, si no era a las bravas, pero querían, o sea, me acuerdo Luisito Lambert, hay una, pues, en pleno entrenamiento del Club Sport Emelec en el Capol. Se da creo que algo pasaba, creo que tuvieron un pequeño encontrón, no me acuerdo, Luis Lambert con Memín Ortiz, creo, con Jesús Memín Ortiz. Y se fueron de cocacho, ya se puede imaginar. Y en eso había pero Hueso era harto. Pero Memín Ortiz también era medio, también le daba el puñete, pero bueno, ahí se dieron entre los dos. ¿Y qué pasó? Que había un fotógrafo. Ya. No, perdón, miento. No fue no, era cuando Lambert estaba en el Everest, en el 74. Contra Emelec. Sí, no, era un entrenamiento era entre ellos mismos, pero no era Ortiz, era un jugador del Everest mismo, no recuerdo, pero Luis Lambert algo pasó y se dieron de golpe ahí en pleno entrenamiento. El técnico que lo había contratado, acuérdense, el Everest, lo había traído el uruguayo Néstor Goncalves. No le fue tan bien. Compadre de Pedro Alberto Spencer. Claro, pues de la época. Fue recomendado por Spencer, Spencer, como acuérdense que él salió del Everest, salió del Everest. Se lo recomendó al califa Chedraui, que era el presidente. Entonces, el paisano lo hace todas las gestiones para traerlo a Néstor. A Néstor Goncalves. Campeón, pues acuérdese, intercontinental con el Peñarol y capitán todavía. ¿Y qué pasa? Que en pleno entrenamiento, no sé con quién se da de golpe Lambert, porque ese año estaba Lambert defendiendo la casaquilla del Everest. Y un fotógrafo que había, me parece, no sé si era de la Razón o de la había estado tomando. No era Rendón ni Armas. No era ni Rendón ni Armas, pero era un fotógrafo que no era de los conocidos, pero era de un diario vespertino. Estaba siguiendo el entrenamiento. Acuérdese que en esa época los entrenamientos uno podía entrar nomás. Claro. A ver, usted iba al RIPAR, era abierto. Se iba al viejo Capol, se iba al Modelo, se iba al RIPAR. Usted veía tranquilo. Así es. Iba a la fanaticada a ver, no pasaba nada. Claro, más de una vez yo como hincha fui a los entrenamientos. Imagínense. Y justo había un fotógrafo que era de un periódico vespertino, no recuerdo si fue La Razón o la Extra. O la Extra, que ya estaba la Extra en eso. Y Luisito Lambert se da cuenta que le había estado tomando y también se lo ganó al fotógrafo. O sea, fíjense, son cosas que pasaban. Era el Cantona de ese tiempo. Era como Eric Cantona, el francés. Que en paz descanse, ¿no? Ya no está entre nosotros. Era buen jugador, pero sí mismo cuando lo sacaban de quicio ese. Pero era en el Everest, yo me estaba confundiendo. El que sí se dio de cocacho en Emelec en un entrenamiento un año antes, en el 73, fue Pulga Guerrero con Memín Jesús Ortiz. Se dieron durísimos. Oiga, y el Pulga Guerrero. Y entre esos dos angelitos, porque y Guerrero, que era otro, era malo, Guerrero era malo. O sea, usted. Por algo estuvo guardándole las espaldas al expresidente. Pues, imagínese. A Febres Cordero, imagínese. O sea, antes había eso, ¿no? Se veía, y usted veía, como estábamos hablando hace un instante, usted iba a ver los entrenamientos tranquilos, iba al viejo Capol, estaba ahí viendo lo que pasaba. Claro. Y a veces sucedía un encontrón ahí ya usted veía todo. A veces, ¿se acuerda en invierno? Iba al RIPAR, el agua le daba hasta las rodillas. Eso era una odisea. Era una odisea ir a ver entrenar a Barcelona, era una odisea, es verdad. Sí. Y en pleno invierno, que Barcelona se preparaba especialmente para Copa Libertadores. Antes no había como ahora que se habla de la pretemporada al exterior. Por ejemplo, Barcelona se va a ir a Estados Unidos. Exacto, va a ir a hacer la pretemporada allá. Pero ¿qué pasaba? La hinchada llegaba al RIPAR y no pasaba nada. Estaba siguiendo al ídolo. Claro. Y lo complicado era para los futbolistas, porque iban caminando, otros que iban en bicicleta, porque no había para el carro. Es más, los muchachos en vez de ir al colegio, se hacían la pava, iban a ver. Claro, era lo típico. Estamos hablando de los 60, 70, hasta los 80, cuando estuvo Barcelona hasta los 80 que entrenó, creo que hasta finales casi de los 80 entrenó, porque acuérdense que al Monumental fue por el 88, 89. Claro, porque la primera, o sea, la inauguración real fue en diciembre del 87, cuando jugó con el campeón de la Libertadores, que era el Club Peñarol. Imagínense, estamos hablando
hablando, ya finalizaba el 87. Claro. O sea, que quiere decir que hasta ese año todavía entrenó en el Ring Park. Así es. Ya comenzando la temporada del 88, ya lo hizo en el Monumental. Claro, en el mes de mayo fue que inauguró el Estadio Monumental. Exacto. Porque yo me acuerdo que el primer clásico del astillero de ese año se jugó en el Modelo, que empataron a un gol por bando. Estamos hablando de temporada del 88. Del 88. Se lo jugó en el Modelo. En el Modelo, que empataron a un gol. Terminó a 1, ¿no? 1-1. En el Estadio Modelo, me acuerdo. Gol de Beninca, me acuerdo. Sí, exactamente. Sí. Gol de Beninca. Sí, que yo estaba en Estados Unidos, pero ese partido sí que lo siguieron allá. No, era en circuito cerrado. No era como ahora. Usted quería ver, sí, pero en circuito cerrado. Se pagaba. Y se pagaba. Y ahí lo pasaron en vivo ese partido. Allá aquel clásico. ¿Ahorita cuánto le costó ir allá? No, ese partido no lo vi, la verdad que no. Yo vi después. Ya. Yo lo vi después, o sea, vi después otro clásico. Pero ese que jugaron primero en el 88, que fue de la temporada, no lo pude ver. Pero sí había asistido bastante, especialmente en el condado de Queens. Claro, que ahí están los ecuatorianos. Ahí había estado lleno, fue un domingo. Creo que empecé, fue por mayo, creo que cuando recién, bueno, en esa época. Pero qué partido. Claro. Y usted veía entonces, volviendo a los entrenamientos, usted veía todo lo que pasaba. Claro. No pasaba nada, o sea, y iban a ver entrenar a Barcelona, que era lo más cumbre, llegar al Ring Park, picado de mosquitos, aguantando la lluvia, porque llovía en invierno, especialmente la pretemporada. Pero entrenaba el ídolo, y no pasaba nada, ahí está. Con mosquitos. Cambia ahora que no, que el jugador lo cuidan, que no sé cuántos chuzos. ¿Y cómo llegaban los jugadores? Llegaban caminando. Y si por ahí uno tenía auto, llevaban como 6 en el carro. Claro, y se queda camioneta. Y eran camionetas. Claro, sí. Para ir en el balde, por lo menos. Era la criolla, como decíamos nosotros. En esa época del Ring Park, muy bonita, en el Capol, en cambio, entraban por una puertita nomás. También por una, así era. Y todos veían el Sino que el Capol era un poquito, como decimos nosotros, era un poquito más cómodo, ¿no? Claro. Usted llegaba y se sentaba ahí por el lado de las tribunas. De la tribuna, que era lo que estaba también la general, pero la gente más prefería la tribuna y usted veía tranquilo los entrenamientos. Claro que sí. Y como estaba un poco más tirado sur-centro, usted veía ahí veía los entrenamientos. Inclusive en el Capel, yo me acuerdo que iba gente de Barcelona y MLE a ver los entrenamientos. Claro, conversaban. O si no, también se iban al Modelo, porque también entrenaba Barcelona. Especialmente cuando hacían fútbol para dejar a punto los equipos para un partido. Y usted entraba al Modelo a ver entrenar, no pasaba nada. No pasaba nada. Es que ahora cambiar ya no la puede política ingresar. es diferente. Ya usted va por decir al nuevo Estadio Capol o al Monumental, ya no lo dejan entrar. Es más, ni a la prensa, si es que tiene, como quien dice, no cualquiera tampoco. Y es más, en este tiempo no tiene toda la apertura a la prensa para cubrir entrenamientos. No todo. O sea, la prensa tiene que estar esperando. Ya ha cambiado totalmente. Claro. Todo cambió. Me eleva los Amanes. Barcelona tiene su cancha máximo si entrena en el Monumental. Exacto, o sea, no tiene mucha apertura. Y aparte que con la cuestión de la pandemia, todas las entrevistas eran telemáticas. Claro. Ahora, exacto. Ahora bueno, y antes, como hacían la crónica, usted por decir, iba iba a hacer un reportaje de algún medio, terminaba el entrenamiento, usted se acercaba y le decía el reportaje. Claro. No pasaba yo nada. me acuerdo cuando yo comencé en esto. Quería hacerle al mismo técnico. Claro, yo me acuerdo cuando comencé esto, primero me asignaron Emelec. Emelec estaba entrenando en el Estadio Modelo en esa época, le hablo año 1989. Claro. Mi primera cobertura la hice el lunes después de que Ecuador cayera ante la selección colombiana 2-0 por las eliminatorias, el primer partido que jugamos en el estadio Metropolitano de Barranquilla, claro, ganó Colombia 2-0. Exactamente, me tocó entrevistar, mi primer entrevistado fue el profesor Beto Laza, que era preparador físico de Emelec. De allí me asignaron cubrir, que era complicado llegar, era el Polideportivo Los Amanes. Y se hacía también una odisea llegar allá. Y en ese entonces y solo usted podía llegar en una línea, la línea 22, que era la única que pasaba y era súper espaciado. Entrenaba Filambanco. Para ir, Filambanco asignaba un bus que la prensa lo podía ocupar. Ahí llevaban a los jugadores. Era un bus que partía de García Goyena y Chimborazo. En la sede que tenía. En la sede social que tenía Filambanco. Sí. En cambio, Filambanco contaba con todas las comodidades en ese entonces. Me acuerdo que el primer entrevistado que tuve fue al profesor Silvio Parodi, en paz descanse, el paraguayo. Exactamente. Lo tuve. Y falleció aquí, oiga. Sí, después de un partido, en pleno partido, le dio un infarto.
Exacto. Fue en el 89, el mismo En el año, 89, exactamente. exacto. Creo que fue como por octubre, por ahí más o menos. Claro, algo así. y lo velaron aquí en Guayaquil. Le dio un infarto al técnico. Sí, al Exactamente, paraguayo. sí. Y de allí lo llevaron hasta Asunción. Silvio Parodi. Silvio Parodi. Exactamente. Lo entrevisté a Manga, Claro. que era preparador de arquero. Era preparador de arquero. Me acuerdo que ahí lo entrevisté también a Israel Rodríguez, que estaba en Filambanco en aquel entonces. Claro. Tú veías al Colores, estaba todavía Colores. Marcelo estaba todavía, claro. Estaba porque Marcelo Hurtado pasa a Barcelona al en el 90. Claro. Estaba el mismo Hamilton Cubi, Carlos Muñoz en Filambanco. Carlos Muñoz, Exacto. Hamilton Cubi, Hamilton. Edgar Domínguez Domínguez, estaba Preciado, ¿se acuerda Lucho Preciado? Capurro, Preciado, exactamente. Exacto. Estaban dentro de la nómina de Freddy Bravo. Sí. Entonces... no, me parece que Capurro ya en el 89 pasa a Emelec, sí. Pero hasta el 88 estuvo en Filambanco, pero estaba Freddy Bravo. Estaba Freddy Bravo, sí. Estaban los dos Bravos. Claro, Freddy y el gordito David. Y el otro David Bravo. David Bravo. Entonces yo tuve la oportunidad, en esa época ya entrenaba Chiriboga. También estaba el otro arquero Salinas. Giovanni Salinas. Salinas. Que hoy actualmente radica en los Estados Unidos. Está en los Estados Unidos y tiene una marca. Sí. Tiene una marca de indumentaria deportiva para arqueros. Muchos años, ya desde los 90, creo que finales de los 90 se fue a radicar al país del norte. Oiga, sí. Y era importante porque imagínate, nosotros andábamos con una grabadora de este porte que teníamos que comprarle 4 baterías. Imagínense. Y con el cassette en ese entonces, ahora tú lo grabas a través de tu teléfono. Pues ahora hay facilidades prácticamente. Claro, pero en ese entonces usted tenía que cargar y tener esas baterías. Tenerlo bien cargado. Y como dice usted, tenerla bien cargada. Bien cargada y me acuerdo que a veces no había el plug necesario para ponerle al grabador, tenía que estar acercándole así el micrófono cuando hacíamos radio y llevar un informe. Era totalmente diferente, pero... se hacía un buen trabajo en ese entonces. Y más que nada uno iba cogiendo más experiencia a través de eso, ¿no? Claro, y tú conocías cómo se movían los equipos. Cómo se movían. Me acuerdo que en Filambanco llevaban así 2 baldes de agua con hielo y colocaban un jarro para que los jugadores ahí vayan, no había como ahora los hidratantes para ir poder beber agua tranquilo. Claro. Y eso que ellos almorzaban allá en el complejo. En la sede que tenían. Claro, también a veces nos acercaban el juguito de naranja de la cocina. Claro. O sea, teníamos cierto apoyo por parte de la gente de Filambanco. También no había dónde esconderse cuando hacía sol. Eso porque también. eso era abierto. Es abierto, claro. Era abierto. Los amanes eran. En el Estadio Capel usted se metía, como dice. Ahí sí había, pues como quiera. En el Ripar tampoco. El Ripar era peor si le venía un aguacero o un fuerte sol, tenía que aguantarlo ahí. Claro. Oiga, era pelado ahí, esa vaina. Eso era tremendo. En el Ripar, si quieren el Capo, por eso le tenía un poquito más de comodidad, pero el modelo lo mismo. Pero en cambio usted se iba al Reed Park, o como dice el Polideportivo Los Amanes. Ahí sí que moría el sol. Oiga, sí que, o si se venía un aguacero, tenía que aguantarlo ahí. Épocas muy bonitas también. Conocí mucha gente en ese entonces. Filambanco era un equipo que, por parte de su dirigente, especialmente el señor Miguel Maduy, los tenía muy bien atendidos. Pablo César ya estaba en Filambanco todavía. Sí, ya estaba por allá. Porque tuvo también un tiempito ahí. Sí, claro. Después pasó al 9 de octubre. Ahí llegó también en esa época, me parece que llegó un chileno, buen jugador, que lo trajo Filambanco. Arica. El Arica Hurtado vino antes. O vino antes, ¿no? Ajá, vino antes el Arica Hurtado. Entonces vino por el 87, me parece. Claro. Acuérdese que tuvo un técnico muy bueno que fue Perico García, pues. Perico García, exactamente. Que cuando comenzaba el equipo de Filambanco. Sí. Inclusive uno de nuestros invitados que tuvimos en Cita Deportiva, el profesor Eduardo Macías, estuvo dentro de ese Filambanco. Eduardo Macías estuvo, claro, exacto. Y pronto lo vamos a tener. Claro. Lo que pasa es que va a regresar porque él va a dar su opinión de la selección actual, qué es lo que le falta, qué es lo que se debería de hacer, porque él está un poquito cuestión de... O sea, con esta gripe, cuestión de gripe y todo, pero me dijo que ya una vez que pase esto, él va a estar otra vez de nuevo. Así que si Dios mediante, lo hemos de tener aquí al profesor Eduardo Macías en algún momento. Claro, vamos. Y es importante también tener... Y sobre todo, el que es técnico, claro, que nos diga cuál debería ser el perfil claro, ideal. Exacto, cuál sería el perfil ideal. ¿Y por qué no podemos recurrir a un técnico ecuatoriano en algún momento? Y si él está de acuerdo que debería de seguir el mismo Gustavo Alfaro, o como dice usted, o de
pronto contratar a un técnico de aquí de nuestro medio, claro, sería importante. O si vas a traer a alguien de afuera, alguien que en verdad busque dar el salto de calidad. Claro. Porque yo creo que Hay no va a ser algunos- tan complicado perdón, clasificar. tenemos algunos técnicos graduados aquí. Claro. Hay bastante. Oye, Claro. pero sí. Y son escuelas de Dusan. Claro. Porque tengo entendido son escuelas de Dusan, Gabriel. Y aparte, Claro. aparte, Richard, si ya en estas nuevas eliminatorias van a existir 6 cupos, o sea, 2 cupos más que la temporada anterior de eliminatorias y un medio cupo para un repechaje, ya, yo creo que oportunidad de clasificar hay, pero ¿de qué te va a valer si clasificas si no buscas pasar más allá de la fase de grupos, pues? O sea, nosotros no podemos solo conformarnos Con ir al mundial nada más. ya son Por 4 decir, por clasificar al mundial. nada más. Pero ya ahorita, ya, si Dios mediante se llegaría a clasificar nuestro país, ya sería por la quinta. La quinta. Y ya no va a estar una vez más, vamos otra vez con el primer, o sea, ir a ver qué pasa. O sea, Y ya tiene que, como quien dice, avanzar un poco más. Claro, y que nos apliquen la frase inicial del señor Bolillo Gómez, que casi le está usando el señor Alfaro, que vamos a aprender. Y Bolillo, todos los días. Bolillo se la sacó, pero fue rápido. ¿No? Y cuando ya sabía que había metido, le embarré, decía. Oiga, que sí, todavía me acuerdo. Bolillo era un tipo que... Bolillo. Buen colombiano, pues. Ya me imagino. Imagínese que hubiese- Enamoraba a una muchacha de la noche a la mañana. Es rápido, en un par de horas ya la... allá arriba nomás donde van los ecuatorianos a comprar mercadería en Pasto. Imagínese, hasta piedra O sea, le nadie venden. discute, ¿verdad? Hizo una buena labor, estamos hablando para eliminatorias para ir al Mundial Claro. Japón-Corea 2002. Pero ya después, como que comenzó ya, se necesitaba ya otro tipo de... Claro, porque Vino el mismo Luis Fernando Suárez, que no lo hizo mal. Sí, él es el técnico que tiene mejor campaña. Es el que mejor ha hecho, es verdad. Aunque ya después tuvo un mal paso Bueno, por la Copa también América. ya pasó. Pero ya ahorita ya tenemos que pues dar un paso un poco más, ir avanzando, como se dice. Y no solamente a nivel de Copa del Mundo, a nivel de una Copa América. Pues ya Copa América, porque por eso le decía hace un instante, ya últimamente en estas últimas Copa América ha sido un desastre Ecuador. Hay que decir lo que es, Gabriel. Claro, ya nosotros ya necesitamos es un cambio radical, ya ver que si contamos con gente joven, Claro. que tenemos una base bastante buena, Exacto. saber sacarle el provecho. Tiene que, del caso. ahorita Ecuador cuenta con eso, juventud. Y hay que Juventud. aprovecharlo ahí. Claro, porque Y no se diga que de aquí a 4 años irán saliendo nuevos valores. desde tiene luego. que salir y nuevos van a valores. salir nuevos Tiene valores. que salir nuevos Claro. valores que hay que saberlos pulir. Hay que saberlos pulir, Hay exactamente. que saberlos pulir y sobre todo en un técnico, confiar en un técnico que haga esa labor. Juanito López, ¿qué decía cuando vino a dirigir a Ecuador? Que llegó, creo que la primera, para ir a... Él A estuvo Inglaterra. dirigiendo, pero no. Él vino para dirigir a Chile 62. 62. Para ir al Mundial de Chile No, 62. Chema Rodríguez fue en el 65. Sí, pero él estuvo, como quien dice, no era el técnico. Me acuerdo que era como asesor. Asesor. No recuerdo quién era el técnico, pero él decía que aquí en Ecuador, cuando vino, estamos hablando comienzo de los 60 eso. Antes del Chema, él decía que aquí hay buenos valores, hay buenos jugadores. Lo que pasa es que hay que saberlos pulir. Ya hablaba en esa época. Diamantes Ecuador en tenía. bruto. ¿Por qué razón? Mire, ya Alberto Spencer ya estaba jugando en Peñarol en aquel entonces. Teníamos un Loco Balseca, teníamos... Eso decía él. teníamos Lo tenía José Vicente Balseca, a un Jorge Bolaño. Jorge Bolaño. Lo tenía también a un excelente defensa que ya comenzaba a surgir. Teníamos- Carlos Maridueña. Carlos Estamos hablando de los Maridueña. nacionales. Claro, teníamos O sea, ya un Lecaro, ya estaba teníamos un Vicente Macías, Lecaro, un Luciano Cortijo Macías, Bustamante. claro, Miguel Bustamante, exacto. O sea, eran jugadores que ya él se daba cuenta, un mismo Quijano. Claro. Que estaban jóvenes en aquel entonces, porque eso fue en el 61. Acuérdense que el eliminatorio se jugaba un año antes. Claro. Pero decía, hay que pulirlos. Hay que comenzar a pulir. Un Y- Nene Spin que estaba Claro. saliendo. O sea, Es que fíjate, por eso... perdón, un Simón Bolívar Rangel que ya comenzaba a despuntar. Ya estaban o sea, comenzando claro. también, ya era la época que comenzaban a abrir los ojos los hermanos Cañarte. Claro, ya venían jugando los Cañartes de los finales de los 50, Claro. especialmente Clímaco, que todavía estaba en Clímaco, actividad, y- porque Simón ya se había retirado. Ya se había retirado. Pero Clímaco, acuérdense que jugó hasta el 66, pues, claro. Entonces Todavía jugaba. estamos hablando de que el elemento humano se lo puede Todavía conseguir. tapaba en el arco Pablo Ansaldo. Pablo Ansaldo, Claro, exacto. Exactamente.
Exactamente. Y lo tenía Bonar, porque estaban entre los dos. Entonces, y hay muchos que sostienen que Bonar fue mejor arquero. Bueno, no lo alcancé a ver a los dos, porque mentiría, pero sí dicen lo que es verdad. Hay muchos que, Claro. de gente mucho mayor a nosotros, Claro, incluido, los me que acuerdo, vieron a Bonar y a claro, Sandro, mi padre ¿verdad? me contaba que Claro. Bonar era un estupendo Claro, arquero. pero estaban, eso decía Juanito López, un señor, él decía que aquí hay buenos elementos, pero hay que saberlos pulir. O sea, y lamentablemente, acuérdense que también el fútbol, Gabriel, en esa época no era tan profesional. Claro, era Ellos no vivían solo del fútbol. claro, Entonces, tenían que buscar otro trabajo. eso decía Juanito, que el futbolista tiene que, por lo general, el futbolista tenía 2 y 3 actividades. Claro, ¿Por para qué poder razón? cubrir porque su- se ganaba muy poco. Claro, Es que era verdad. su sustento diario. No era tan profesional el fútbol. Es verdad, exacto. Bueno, tenemos un minuto y queremos, Seguimos, Gabriel. queremos agradecer a nuestros seguidores. El día de mañana quiero poner un tema muy, muy importante, Richard. Claro. Es qué tan conveniente es tener 6 extranjeros, que muchos quieren proponer 6 extranjeros en los clubes ecuatorianos. Para este 2023. Para este 2023, algo que me parece tirado de los cabellos. Primero, por economía, y segundo, Yo aceptaría, de mi parte, yo le diría 3 y mucho hasta 4. Claro. Ya mucho 4, como normalmente. Bueno, hubo una época también por allá, por el comienzo de los 70, 72, 73. No, 73, 72, utilizaban hasta 5 y 6 extranjeros. Pero después, hasta ahí pare de contar, porque en el 73 creo que se quedaron con 4. claro. Porque ya era demasiado. Entonces, ¿cómo Y eso vamos a le sacar priva, nuevas figuras? lógico, al jugador nacional de poder tener experiencia. Buen tema es el que estamos hablando. entonces, Hay para poder comentar. Vamos a tratar ese tema más a fondo. Amigos de Cita Deportiva, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Recuerden, mañana 16 horas tenemos una Cita Deportiva. Muchas gracias, buenas tardes. Hemos presentado Cita Deportiva con la participación de Gabriel Aguirre, Richard Ponce, Fernando Barba, Marcos Hidalgo, Eduardo Molina y en la hípica Vicente López. Volverá el programa de lunes a viernes de 16 a 17 horas.